Bueno, muy buenas noches, estimados doctores y compañeros. Me presento, mi nombre es Henry Arley Guerrero Cárdenas. Soy estudiante de la UNAD, Ingeniería de Sistemas. Mi número de código es 1024-485-718. A continuación voy a hacer la exposición sobre la fase 3, Cultura, un concepto antropológico. Teniendo en cuenta la solicitada en la guía, debemos dar respuesta a 6 preguntas que tenemos que basar sobre un texto que hemos realizado. Una de las preguntas que se nos hace es cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la cultura es parte de un todo integrado. Sin embargo, la cultura también son los aspectos comunes del comportamiento del ser humano, el cual posee diferentes comportamientos. Esos comportamientos pueden ser producto de un aprendizaje adquirido en respuesta a diferentes situaciones, lo que le permite crear cultura. Es decir, que nosotros los seres humanos somos creadores de cultura a partir de los comportamientos que tenemos y que hemos aprendido a través del tiempo. Finalmente, también podemos entender que la cultura puede definirse como el producto del aprendizaje que tenemos nosotros frente a la sociedad. La segunda pregunta es, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Entonces, teniendo en cuenta que la antropología busca entender socialmente al ser humano, la cultura es el pilar fundamental, básicamente porque se encuentra en todos los aspectos del hombre, ya sea en sus comportamientos, en sus creencias, en sus aprendizajes, en su evolución, en su adaptación al medio, incluso en la herencia que él recibe y en el legado que él mismo deja. Por eso la cultura siempre va a ser un concepto principal y primordial a estudiar en la antropología. La tercera pregunta es, ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, lo primero que debemos entender es que existen dos tipos de enfoques, que es el enfoque materialista y el enfoque mentalista. Cada uno de estos dos enfoques tiene un diferente pensamiento y una diferente forma de observar el comportamiento del ser humano. El primero es el comportamiento materialista. El comportamiento materialista básicamente lo que hace es que analiza al hombre en torno a los objetos que él tiene a la mano, ¿cierto? También analiza todo lo que ha fabricado, analiza que el ser humano aprendió su comportamiento básicamente a través de un aprendizaje que heredó de diferentes personas a personas. Sin embargo, luego cuando entró el comportamiento o el enfoque mentalista, en el enfoque mentalista se puede ver que empiezan a entender que el ser humano, no solamente una sola persona representa una cultura, sino que representa una parte muy pequeña de la misma. Como representa una parte muy pequeña de la misma, entonces se empezó a considerar que era una abstracción de la conducta. A pesar de las dos diferencias que tienen la una de la otra, el enfoque materialista contra el enfoque mentalista, ellos siempre también son unánimes en decir lo siguiente. Lo primero, que la cultura es referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Lo segundo, que todos los aspectos culturales responden a un único modelo. Tercero, que las culturas sufren mayores cambios y con menor intensidad según el contacto con diferentes grupos o con medio ambiente o con el medio ambiente. Es decir, que básicamente si una cultura tiene contacto con diferentes grupos, esto va a representar en un cambio, ¿sí? Que puede ser grande o puede ser pequeño dependiendo del tiempo en el que tenga contacto con ese grupo o en su entorno o su medio ambiente. Lo tercero es que la cultura responde a símbolos determinados por los cuales un grupo
se comunica. Es decir, que la cultura se basa ya sea en textos, en símbolos, en imágenes, que se pueden utilizar para que entre ellos mismos se puedan comunicar. Otro aspecto es que la vida social se desarrolla en grupo. Es decir, que una cultura no puede nacer de una sola persona, sino que se necesitan varias personas para que exista la cultura. Otro aspecto es que las reglas no son completamente rígidas. Es decir, que si existen reglas en la sociedad, cuando dentro de la sociedad existen esas reglas, las culturas, básicamente cuando toman esas reglas, no necesariamente las cumplen al pie de la letra, porque hay reglas que pueden utilizar y pueden ir cambiando y transformando para luego utilizarlas dentro de esa sociedad. Otro aspecto que tienen muy en común es que la cultura se transmite de generación en generación a través de diferentes mecanismos. Como lo veníamos diciendo, la cultura siempre se hereda, porque es la herencia que yo dejo como persona hacia mis hijos. Y mis hijos, a su vez, dejan esa herencia hacia sus propios hijos. Igualmente yo lo tuve que haber heredado de mis padres. Entonces, la cultura siempre se va a heredar a través de las generaciones. El cuarto punto es, ¿cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? Entonces debemos tener presente que cultura y sociedad son dos conceptos totalmente diferentes. La cultura se va embebida dentro de la sociedad, pero la sociedad realmente es como la parte macro. Una persona puede pertenecer a una sociedad, pero no necesariamente tiene que pertenecer a una cultura, ya que una sociedad es como un grupo de personas que están identificadas en un territorio. Se pueden distinguir así. Una sociedad está ubicada en cierto lugar y se le identifica de esa forma. Sin embargo, pues hay una diferencia entre las dos muy grande y es que la cultura es el modo de vida que lleva un pueblo, mientras que la sociedad son los individuos que siguen ese modo de vida. Entonces quiere decir que dentro de una sociedad muy grande pueden haber diferentes culturas. Como hay diferentes culturas, pues cada individuo puede decidir qué cultura es la que va a decidir adoptar para hacer parte de esa misma cultura. Pues una sociedad puede tener muchas culturas, básicamente. También es importante comprender que cada individuo pasa por un proceso de socialización donde busca adaptarse, posicionarse y definir su forma de actuar frente al resto de los demás compañeros en su sociedad. Por eso lo que decía, una persona busca la cultura que desea asimilar. La otra pregunta es, ¿cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? También tenemos otro concepto que es la enculturación. Es como el concepto base para poder también entender los siguientes conceptos. La enculturación es el proceso por el cual todas las personas de una sociedad aprenden, ya sea de una forma consciente o inconsciente, la forma o los modos de comportamiento de las generaciones adultas, siendo fundamental que para nosotros en nuestros primeros años de vida aprendamos muchísimo de las culturas y después de haber aprendido luego lo mantendremos en esa cultura hasta que básicamente lleguemos a nuestros fines, a la muerte como tal de una persona. Seguido de esto también está el relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Es básicamente que una cultura puede poseer rasgos o características comunes, ¿cierto?, con otras culturas. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que pueden que tengan características similares, siempre va a haber algo, ya sea una costumbre, o ya sea una forma de comunicarse que le hace diferente a las otras culturas. Por ende, si tiene algo que le hace diferente, básicamente lo hace una cultura única y lo hace diferente a las demás, a pesar de que tenga rasgos comunes.
Y el etnocentrismo es al contrario, es como la ideología de las personas, de cada individuo, de empezar a pensar que la forma en que yo vivo, la forma en que yo me expreso y mi cultura es mucho mejor que la de los demás, poniéndola incluso por encima de la de los demás. Empiezan a hacer esas comparaciones y se empieza a decir, mi cultura es mucho mejor. Para terminar, la pregunta número 6. ¿Por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es importante y relevante para nuestro campo de formación académica? Bueno, teniendo en cuenta que pues, mi carrera es de ingeniería de sistemas, pues puedo entender que con el concepto de cultura no solamente se trata de pensar y de basarme en lo que yo creo y en lo que yo entiendo, sino que yo también debo entender el entorno que me rodea. Debo entender las personas que me rodean, debo respetarlas y adicionalmente aprender de ellas mismas. Podríamos yo poner un ejemplo de que, por ejemplo, los ingenieros pueden ser una cultura, llamémoslo así, los ingenieros. Pero hay muchas culturas que pueden tener similitudes con mi cultura de ingeniería, ¿cierto? Yo puedo aprender de esas culturas, ¿cierto? Recibir conocimiento de esas culturas para luego empezar a aplicarlas. Y empiezo a entender que no solamente mi cultura como ingeniería es la única y es central, sino que también existen otras culturas que me van a ayudar a complementarme y que probablemente me ayuden a crear mejores conceptos, me ayuden a ser muchísimo mejor como profesional. Bueno, compañeros, esto es todo. Muchísimas gracias, estimado tutor y compañeros. Les deseo muy buena noche. Muchas gracias.